Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el estudio esta tarde a todos mis hermanos, esperando que todos ustedes se encuentren bien en unión de todos sus seres queridos. En este momento, hermanos, vamos a empezar el estudio comenzando con el capítulo 5 de Éxodo. Pero antes de empezar el estudio, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos enseñe por medio de su palabra, que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere decir el día de hoy, para que por medio del Espíritu nosotros podamos recibir lo que Él tiene para nosotros y también poderlas aplicar en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a orarle al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, el día de hoy. Gracias, Padre Santo Dios, porque gracias a tu misericordia, nosotros estamos aquí esta tarde, Señor. Gracias a que tú, Señor, nos guardaste, nos cuidaste, nos protegiste, Señor. Nosotros podemos, Señor, ver de tu grandeza. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios. A ti te damos toda la gloria y la honra, Padre. En este momento, Señor, te pedimos, Padre, de que seas tú, Señor, que nos enseñes por medio de tu palabra. Señor, que nosotros podamos entender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Padre Santo Dios, quita todo obstáculo, quita, Señor, todo desánimo, quita todo lo que prevenga, Señor, a que nosotros podamos recibir, Padre Santo Dios, de tu palabra, de ti, Señor, en esta tarde. Señor, usa, Señor, esta oportunidad, este momento, Señor, para que nosotros podamos reflexionar y podamos, Señor, caminar conforme a tu palabra, Padre Santo Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Ok, hermanos, como les había dicho, hoy vamos a empezar el capítulo 5 y vamos a empezar desde el versículo 1. Vamos a hablar acerca de el comienzo en el conflicto que Moisés tuvo con el faraón. También las plagas que serían dirigidas contra la idolatría de Egipto. También donde Moisés regresaba al país después de una ausencia de 40 años como un libertador preparado para liberar a su pueblo. Aquí debía él reunirse con los ancianos dirigentes de Israel y ellos tendrían que presentarse ante el faraón para exponerle su pedido. Y aquí es donde el faraón se negaría a dejarle salir y ellos desencadenarían la lucha entre Dios y los dioses de Egipto. Amén. También aquí vamos nosotros, hermanos, a ver acerca de las plagas que no fueron llegando como por casualidad, ni fueron fruto de la improvisación. Estas plagas se trató de una sucesión organizada de calamidades y con un significado concreto que estaba sucediendo en este momento contra la idolatría de Egipto. También el faraón aquí había hecho la pregunta: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Entonces él diría: yo no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Y así fue como Dios se presentó a sí mismo y lo hizo haciendo venir las plagas que llegaron a aquella tierra para liberar a su pueblo de Israel. Y en Éxodo 7:5 el Señor dejó claras sus intenciones diciendo, y esto está así en la palabra de Dios, vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él había dicho: y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto
y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. O sea que en este momento, cada plaga fue dirigida contra un Dios diferente de los que tenían ahí el pueblo de Egipto. En Egipto, hermanos, habían miles de templos y millones de ídolos dedicados a unos 3,000 dioses. Y es que la religión presentaba un verdadero poder en aquel país en esos tiempos. Pero los egipcios no eran ignorantes. Nosotros tenemos grandes adelantos científicos, incluyendo la exploración del espacio, pero esto no significa que somos superiores a ellos. Todo nuestro conocimiento está basado en lo que se nos ha transmitido desde el pasado y hemos edificado sobre el conocimiento acumulado que nos ha llegado a través de los siglos. Y el apóstol Pablo nos habló del poder de las religiones de Egipto en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, donde él dijo: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Y esto aquí, hermanos, se trataba de un poder satánico. Y Satanás otorga poder a aquellos que lo adoran. El oráculo de Delfos fue un ejemplo de ello. Pero Dios habría de dirigir sus plagas contra la idolatría y también a la misma vez contra el faraón y Satanás. Y eso lo dice Éxodos, capítulo 12, versículo 12. Y la palabra de Dios dice así: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. ¿Están escuchando? Dios puso en evidencia que los dioses de Egipto eran falsos y reveló a los israelitas su capacidad para liberarles. Estos habían nacido en las fábricas de ladrillos, en medio de la idolatría, y Dios tenía que demostrarles que Él era superior a todos esos dioses de Egipto. Y a continuación, hermanos, también incluiremos un perfil breve sobre cada plaga que nos ayudará a comprobar el sentido y finalidad de cada una de ellas. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón, hizo que su vara se transformase en una serpiente. Pero los sabios de Egipto realizaron el mismo milagro. Esto nos revela que Satanás posee poderes definidos, y después de aquella demostración comenzaron a llegar las plagas. Y vamos a estudiar un poquito acerca de las plagas que vinieron en esos momentos, y vamos a comenzar con la primera plaga, en donde el agua era convertida en sangre, y eso lo vamos a leer en el capítulo 7, versículo del 19 al 25. Ahorita vamos a relatar un poquito acerca de el significado de cada una de estas plagas. Primero fue el agua convertida en sangre. Ahora, la fertilidad de la tierra en Egipto dependían del desbordamiento del río Nilo para el suministro de fertilizantes e irrigaciones. Por lo tanto, hermanos, este río era sagrado ante el dios Osiris, cuyo ojo, que todo lo ve, puede verse en muchas pinturas egipcias. Cada primavera, cuando el río traía vida, se celebraban ritos paganos cuando las aguas se transformaron en sangre
el río trajo muerte en vez de vida, los sabios de Egipto también imitaron esta plaga con sus hechizos. La segunda plaga fue la plaga de las ranas, y eso lo vamos a leer después en Éxodos 8, del 1 al 15. Y el significado de esta plaga, hermanos, era que uno de los templos más hermosos de Memphis era el dedicado a Eka, que era la divinidad con cabeza de rana. Los egipcios, cuando encontraban unas ranas, no podían matarlas, pues ellos constituirían una ofensa dado su carácter sagrado hacia ellos, y los sabios también reprodujeron este milagro, lo que podrían indicar su habilidad hasta este momento en trucos de destrezas manuales o recursos mágicos similares a la plaga que estaba dando Dios en esos momentos hacia Egipto. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. Y eso lo vamos a leer después en Éxodo capítulo 8, versículo del 16 al 20. Y aquí los egipcios adoraban a Geb. Y Geb era dios de la tierra. Pero el polvo de la tierra se transformó en piojos por todo el país de Egipto, y la gente tuvo que despreciar lo que antes era sagrado para ellos. Faraón no pidió que esta plaga fuese retirada, y los hechiceros egipcios no pudieron reproducir esta peste, y parecieron reconocer que aquel que había enviado aquella plaga era superior a sus dioses. La cuarta plaga, hermanos, fue la plaga a los insectos. Y eso después lo vamos a leer en el capítulo 8, versículo del 20 al 32. Y algunos creen que los enjambres de insectos eran de enormes cantidades de escarabajos, cuyos dios se llamaba Kepara, y su figura ha aparecido en las tumbas egipcias y se le ha relacionado con la vida eterna. Eran sagrados para Ra, dios del sol. La quinta plaga, hermanos, era la plaga de la peste en el ganado. Y eso después lo vamos a leer en Éxodos capítulo 9, versículo del 1 al 7. Y esto era el segundo templo en tamaño que se edificó en Egipto, y esto estaba situado en Memphis y estaba dedicado a la adoración del toro negro Apis. La sexta plaga, hermanos, fue la plaga de las úlceras, y eso lo vamos a encontrar en Éxodos capítulo 9, versículo del 8 al 17. Y aquí los sacerdotes de todas las religiones de Egipto tenían que ser limpios, sin ninguna mancha o defecto en el cuerpo, para poder servir en los templos. Durante esta plaga tuvieron una interrupción momentánea de las adoraciones debido a las úlceras que sufrían los sacerdotes, quienes no podían realizar su servicio. Fue realmente un juicio sobre el sistema religioso que los egipcios tenían en esos momentos. La séptima plaga fue la plaga del granizo, y esto lo vamos a encontrar y lo vamos a leer después en el capítulo 9, versículo 18 al 35. Y aquí en esta plaga, hermanos, Dios demostró su poder sobre los dioses del cielo, impotentes en sus propios dominios. La octava plaga fue la plaga de las langostas, y eso lo vamos a ver en Éxodos capítulo 10, versículo del 1 al 20. Y este juicio estaba directamente dirigido contra los dioses de los insectos, y esto, hermanos, significó una maldición
para las cosechas y fue una evidencia del juicio de Dios, tal como se expone en los libros del profeta Joel y Apocalipsis también. La novena plaga fue la plaga de la oscuridad, y eso lo vamos a leer después en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 29. Y aquí, hermanos, con la oscuridad, Dios intervino contra el Dios principal que ellos adoraban, y ese era Ra, Dios del sol. El disco solar es el símbolo más conocido en las ruinas egipcias, y esta plaga destaca la impotencia de ese Dios que se llamaba Ra. Y el 10º plaga que Dios mandó fue la plaga de la muerte de los hijos mayores. Y esto lo vamos a leer en Éxodo capítulo 11, versículos del 12 al 30. Y aquí, hermanos, de acuerdo con la religión de Egipto, el primer hijo pertenecía a los dioses de Egipto. En otras palabras, Dios estaba tomando posesión de quienes estaban consagrados a los dioses de ese país. Dios les estaba enseñando a los egipcios quién era Él y convenciendo al faraón de que Él era el verdadero Dios. Él estaba también llevando a su propio pueblo al punto en que los israelitas le reconociesen como su Dios. Y este fue el acto final del juicio que liberaría a Israel de la cautividad egipcia. Ahora, hermanos, aquí nosotros podemos imaginar la idolatría que imperaba en aquel país. Sin embargo, el Señor, por medio del profeta Isaías, había predicho que vendría un tiempo en que todos los ídolos desaparecieran de Egipto. Y en la actualidad, hermanos, Egipto es un país musulmán que no permite en absoluto los ídolos. Todos han desaparecido como el Señor había anunciado en esos momentos. Y en este momento, hermanos, ya que hemos terminado hablando acerca de la esclavitud y la liberación, quisiera asegurarles que tienen que conocer a nuestro Señor antes de que usted pueda experimentar una liberación. Algunos no se dan cuenta de que la necesitan y otros sí. Son conscientes de su necesidad de alcanzar la libertad frente a consecuencias de pecado, tales como cautividad y opresión de sus propias vidas. Y en el Evangelio, según Juan capítulo 8, versículos 32, 34 y 36, quedaron registradas ciertas palabras que nuestro Señor Jesucristo declara, y estas palabras fueron claras y apropiadas para todos los tiempos, hasta este tiempo del día de hoy, hermanos. Y la palabra de Dios dice ahí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. Ok, y en este momento, hermanos, vamos a comenzar el versículo 1 al 6 del capítulo 5 de Éxodos. Y aquí vamos a ver primeramente la apelación de Moisés para conseguir la liberación de Israel, y también el aumento de la opresión que soportaban el pueblo de Israel, y el pueblo fue obligado a fabricar ladrillos sin paja, y esto trajo un conflicto con el faraón. La oración de Moisés pidiendo a Dios la ayuda para que Él pueda liberar a este pueblo. Amén. Entonces, en el estudio de la semana pasada, hermanos,
nosotros tuvimos una introducción al tema de las plagas que vinieron sobre Egipto, afirmábamos que aquellas 10 plagas no llegarían de forma improvisada o aleatoria, sino que aparecerían una después de otra en una sucesión ordenada de acuerdo con un propósito determinado que Dios había puesto. Y por medio de esas calamidades, Dios desafiaría a los falsos dioses de Egipto y los derrotaría, demostrando al faraón y a su pueblo, y también a su pueblo de Israel, quién era él realmente, dándose así a conocer como el único y verdadero Dios, capaz de rescatar a un pueblo de su esclavitud y opresión, conduciéndolo hacia la liberación. Amén. Y el capítulo 5, versículo 1 comienza con el conflicto con el faraón y el principio de la batalla contra los falsos dioses de Egipto. Y vamos a leer el versículo 1 en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y aquí, hermanos, la fiesta en el desierto constituía el primer paso hacia la libertad de los hebreos, y Moisés y Aarón no se apresuraron en anunciarles a Faraón la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Le pidieron permiso para que el pueblo saliese al desierto a adorar. Fue una forma de prepararle para la noticia que al final le anunciarían al faraón en esos momentos. Versículo 2 dice así: Pero faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Aquí, hermano, la pregunta ¿quién es el Señor? Es una pregunta muy revelante para los seres humanos en la actualidad, porque resulta indispensable conocer quién es el Señor para que Él tenga lugar y una verdadera y completa liberación de todos sus pecados y sus inevitables consecuencias de opresión y esclavitud de todos sus pecados. Además, Faraón hizo las siguientes 2 declaraciones. Primero, él dijo: no conozco al Señor. Y segundo, no tengo intención de permitir salir a Israel. Y dentro de muy poco tiempo, el soberano podría conocer al Dios de aquel pueblo que de una manera tremenda y tendría que dejar salir a los israelitas. Y ahora vamos a continuar leyendo los versículos del 3 al 5. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencias o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón: mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y nosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Aquí Dios, hermanos, quiere el reconocimiento, la gratitud y la adoración de su pueblo. Desde aquellos tiempos, a través de la historia y en la actualidad, debe ser una reacción normal, individual y del pueblo de Dios, consecuentes
después de haber recibido una experiencia de salvación en sus vidas y la liberación de la esclavitud y la opresión espiritual que tenían antes. Amén. Moisés había mantenido reuniones con su pueblo que estaba inquieto y deseoso de salir de Egipto, y aquí Faraón vio el problema que esta situación presentaba y su respuesta fue ordenar que regresasen a las fábricas de ladrillo y al mismo tiempo incrementó la presión sobre el pueblo esclavo de Israel, imponiéndoles más dificultades, y en el próximo párrafo nos habla precisamente del aumento de la opresión de Israel, y vamos a leer el versículo 6 al 8, y dice: aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paga a sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Aquí, hermanos, Faraón no debió creer en el deseo del pueblo de salir de aquella tierra y de sus ocupaciones para adorar a Dios. Quizás pensó que simplemente deseaban disfrutar de un descanso y dedujo que se trataba de una excusa para trabajar menos o abandonar su trabajo. Entonces dispuso que no se les entregase la paja que se les daba en esos momentos para fabricar los ladrillos, exigiéndoles al mismo tiempo que se mantuviese la misma producción de ladrillos, aunque ellos en este momento tenían que ir a recoger la paja ellos mismos. Así fue que sus tareas diarias se incrementaron enormemente y fueron tratados con el máximo rigor, llegándose a una situación insostenible. Y ahora vamos a leer, hermanos, el versículo 9 al 14, que describe en detalle la situación angustiosa vivida por aquel pueblo de Israel en esos tiempos. Y la palabra de Dios dice así: recárguese el trabajo sobre estos hombres para que se estén ocupados en él y no presten atención a las palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo, diciendo: así dice Faraón, no os daré paja, y vosotros mismos a recoger paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja, y los capataces los apremiaban diciendo: acabad vuestras tareas diarias, como cuando teníais paja. Y azotaban a los jefes de los hijos de Israel, que los capataces del faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Y aquí, hermanos, realmente estos versículos nos presentan a seres humanos viviendo en una situación límite. Y ahora vamos a pasar desde el versículo 15 al 21, donde la palabra de Dios dice así: entonces el jefe de los hijos de Israel fueron y clamaron al faraón diciendo: ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Sin embargo, siguen diciéndonos: haced ladrillos, y he aquí, tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Mas
Él dijo: sois perezosos, muy perezosos, por eso decís: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, id, trabajad, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Y los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que los maten. Vemos aquí, hermanos, que se produjo una tensa situación de hostilidad en el pueblo contra Moisés y Aarón, y les culparon por el aumento de la opresión y las dificultades, y ante esto solo cabía recurrir a Dios. En el último párrafo de este capítulo nos describe que Moisés le hizo una oración a Dios, y vamos a leer el versículo 22 al 23. Y dice: entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Aquí, hermanos, Moisés estaba impaciente y se quejó a Dios. Veía como una gran contradicción en el cumplimiento de su misión que Dios le había mandado bajo las instrucciones divinas. Y no solo se conseguía resultados, sino que la situación del pueblo oprimido se había agravado mucho. No podía ver la totalidad del panorama y que Dios estaba actuando lentamente y pacientemente de acuerdo con su forma natural de obrar para llevar a cabo su propósito y su plan para ese pueblo de Israel. Y en el capítulo 6, después veremos que Dios animó a Moisés y al pueblo de Israel, renovando sus promesas de liberarles. Y aquí Dios también aún tenía mucho que enseñarles a Moisés y a los israelitas, y también a los egipcios y al faraón. Amén. Y en este momento, hermanos, ahí nos vamos a quedar ahora para resumir de lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra el día de hoy. Primeramente, hermanos, nos está hablando de que nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo cumple. Pero hay un proceso. No todo lo que nosotros le pedimos al Señor, Él nos lo da inmediatamente. Y hay un motivo tras eso, hermanos. Nosotros muchas veces, aunque hemos venido a los pies del Señor y nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados y estamos siguiendo a ser más y más como nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces, hermanos, nosotros todavía nos quedan raíces dentro de nosotros, donde nosotros todavía no hemos entregado totalmente a Dios. Todavía traemos, hermanos, dioses del pasado, o muchas veces hemos recogido nuevos dioses con este trayecto en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Muchas veces ustedes dirían: pero yo ya no sirvo a dioses. Hermanos, hay dioses escondidos. Hay dioses que usted ni siquiera los mira y ni piensa que son dioses. Pensar solamente en usted ya es un dios, ya es un ídolo. Usted se está
haciéndose un ídolo ante usted mismo. Preferir más a un hijo que a Dios, ya ahí es un ídolo. Preferir su trabajo, y no estoy hablando del trabajo diario, sino que hay muchos hermanos que tenemos lo que el Señor nos da, pero nosotros queremos más. Y porque queremos más, ya ni siquiera nos acordamos de Dios, el que nos dio el trabajo, sino que solamente pensamos en trabajar y ya no queremos reunirnos, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos buscar de Dios. Entonces hacemos nuestro trabajo nuestros dioses. O hay dioses también, hermanos, donde están en nuestros bolsillos. Ustedes piensan de que ustedes no son nadie a no ser que tengan el dinero en sus bolsillos. Entre más tiene, más feliz es usted. Y déjeme decirle, hermanos, que esos dioses, ese Dios del dinero, la palabra de Dios dice que el dinero va y viene, pero cuando usted se vaya, si usted buscó de Dios primero y toda su justicia, entonces usted estaría ya gozándose con Él. Y todo lo que usted logró en este mundo, todo el dinero que usted acumuló, se queda aquí. La polilla se lo come, el orín destruye todos sus objetos materiales y usted se queda sin nada. Eso es un Dios que también tenemos. Cuando nosotros ponemos otra cosa antes que a Dios, usted está poniendo un ídolo delante de usted que no es Dios. Y entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros en este momento recapacitemos y escudriñamos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro caminar. ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos caminando el camino que el Señor nos enseña? ¿O estamos nosotros caminando de acuerdo a como nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros necesitamos? Eso es algo que yo les dejo, hermanos, para que ustedes puedan reflexionar y puedan ver. Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí en estos momentos. Y hay un proceso, hermanos. Si Dios hubiera librado al pueblo de Israel inmediatamente, porque Él lo hubiera podido hacer, pero tenía que también tratar con el pueblo de Israel. Y así mismo Dios trata con nosotros. Él no nos va a dar nada hasta que nosotros estemos listos y dispuestos para poder caminar con Dios sin cargar ningún Dios ni dioses ajenos que no nos pertenece. Amén. Así que eso es todo lo que les tengo el día de hoy. Vamos a orar para despedirnos. Que Dios me los bendiga a todos. Y vamos aquí a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orarles al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Padre Santo Rey. Venimos ante ti, Señor, para que seas tú, Padre Santo Rey, que nos guíes, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, todo lo que nosotros todavía estamos cargando. Señor, queremos cortar toda raíz de idolatría, toda raíz que no pertenece, toda cosa que no te agrada. Señor, en este momento, Padre Santo Dios, te pido que seas tú, Señor, en nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar tus caminos. Enséñanos, Señor, a que nosotros hagamos tu voluntad. Señor, enséñanos todas las áreas donde nosotros te estamos fallando. Señor, danos las fuerzas. Danos, Señor, el valor y el poder para que nosotros poder seguir adelante. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú nos dices el día de hoy. Y te pido, Señor, de que tú, Padre Santo Dios, nos ayudes para el resto de esta semana. Que seas tú con cada uno de mis hermanos, protegiéndolos, cuidándolos, guardándolos. Señor, proveyendo toda necesidad. Sanidad al enfermo,
finanzas al necesitado, comida al que necesita, Señor, llevar un plato de comida a la mesa. Señor, guarda a todos nuestros hijos en la escuela y en todo lugar donde ellos estén. Te pido, Padre Santo Dios, a que nosotros podamos ser ese hijo que tú deseas que nosotros seamos. Y enséñanos también a ser ese padre como tú lo eres, para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, para que ellos también, Señor, sigan el ejemplo de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya.